Descanso al que le gustaba ir, relajarse cerca del río. Nos lo va a contar nuestro siguiente invitado, Bruno Calleja Escalona. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien, aquí pues una semana más. Director de la revista Larrarium. Precisamente en este número os hacéis eco de ese lugar tan idílico en el que se refugiaba y descansaba Espartero con su mujer. Pues sí, bueno, pues estamos hablando quizás de una de las fincas o propiedades más importantes del Logroño del siglo XIX. Bueno, la finca obviamente pues estamos hablando de La Fombera, que está ubicada en el actual barrio de Los Lirios. En Logroño, Eso o sea que es a las, digamos, en el barrio de Los Lirios, ahí entre el río Ebro y el Iregua, en esa confluencia, había una finca. Sí, pues bueno, una finca que tiene su historia, porque a ver, ahora mismo, bueno, pues está ahí, bueno, pues es una finca ahí de la comunidad autónoma, tiene su cosa, pero tiene su historia. Al parecer, bueno, según los testimonios, porque arqueológicamente no queda nada, las primeras personas que pasaron por aquí fueron los romanos, dado que el propio Espartero y la propia Jacinta debían tener ahí en esta finca pues cosas pues que mientras pues estaban trabajando pues, las flores o lo que sean, pues se debían encontrar con restos romanos. Sí, que bueno, que por desgracia no se ha conservado nada, todo hay que decirlo, pero sí que habla de que bueno, que los enseñaban con gusto un poco a los visitantes que llegaban a esta casa. Por tanto era una finca de descanso, de recreo, pero también recibían visitas importantes. Sí, hombre, a ver, bueno, era la casa de recreo de Espartero, porque a ver, él cuando llegó aquí, bueno, llegó a retirarse de una vida política intensa y bueno, pues disfrutó de lo que era uno de sus gustos, que era pues bueno, el cultivo de plantas, la horticultura. Entonces, pues bueno, pues se asentó en una finca que era propiedad de la familia de doña Jacinta Martínez de Sicilia. Dado que, bueno, las primeras menciones así como propietarios, un poco en el tema histórico, era Pedro Eloy de la Porta, que es un ancestro directo de doña Jacinta, uno de los primeros propietarios de esta finca que conocemos. Por tanto, era propiedad de la mujer de Espartero. Eso es. Esta finca. Eso es, bueno, estaba dentro el mayorazgo de Santa Cruz. Y bueno, pues bueno, él pues la aceptó ahí. Y bueno, ¿cómo era esta finca? Que es un poco a lo que vamos a conocer. Pues bueno, pues era pues un gran, pues bueno, entre los dos ríos que hemos hablado, y tenía la parte central, pues había una casa de unos 3 pisos más o menos de altura, rodeada pues de lo que eran campos. Y bueno, es cierto que bueno, ahí Espartero, bueno, como pasaba muchas horas y bueno, era uno de sus lugares favoritos, pues bueno, tuvieron que ponerle, según algunos autores, la primera línea telefónica que llegó a Logroño, llegó a la finca de La Fombera, a esta casa. Otros dicen que no, que fue la segunda, pero bueno. Bueno, pero ahí está, o la primera o la segunda línea telefónica que llegó a Logroño fue a esta finca de La Fombera en la que estaba Espartero. Tenía también, bueno, por dentro, pues bueno, pues la casa pues tenía una caja de escaleras que unía, pues bueno, desde las primeras pisos de abajo hasta los salones y una habitación que tenían dentro de esta propia casa. Un lugar donde, bueno, Espartero pues pasó mucho tiempo y a donde vinieron también a requerirle, porque bueno, dentro de la convulsa España del siglo XIX, Espartero, bueno, pues se pensó en él como uno de los, como el rey de España, vamos, un candidato a ser rey de España, y bueno, el general Prim vino a buscarle a Logroño a ofrecerle esa corona. Bueno, pues cuando vino aquí, pues debió ir al palacio del Espartero, que es ahora mismo el museo, pero bueno, al final Espartero, pues bueno, para un poco rechazar esa corona, pues le dijo que fuesen a pasar la tarde a La Fombera, y bueno, pues le dijo, bueno, como diciendo, pues aquí estoy bien, me encuentro bien aquí en esta finca, ¿para qué me voy a meter otra vez en líos políticos? Oye, pues es importante, muy importante este dato, o sea que sí. Espartero le llevó a pasar esa tarde a esa finca de La Fombera y allí a las orillas del río, y entre tanta naturaleza dijo que no me muevan de Logroño, que no me muevan de La Fombera, claro, que yo estoy aquí muy a gusto. Que si hubiese sido otra decisión de ahí, de esa reunión, hubiese salido un rey de España, también hay que decirlo. Y bueno, pues luego también ya a finales ya del siglo XIX, pues otro ilustre, en este caso escritor, Benito Pérez Galdós, vino a Logroño, porque bueno, Benito Pérez Galdós, pues bueno, una de sus características es que le gustaba documentarse, ¿no?, para escribir. Y bueno, había planteado escribir un libro sobre Sagasta y vino aquí a Logroño. Claro,
haciéndose eco de toda esta importancia de Espartero, hay constancia de que Benito Pérez Galdós se trasladó a conocer un poco cómo era ese entorno de la Fombera para escribir un libro que, bueno, que luego nunca llegó a publicarse porque le murió antes, pero bueno, sí que es cierto que hemos de mencionar estas dos importantísimas figuras para la España del siglo XIX que vinieron a visitar esta finca. Visitas ilustres a esta finca de la Fombera, entre ellas, bueno, la de Pérez Galdós, nada más y nada menos. Más asuntos, además de esa casa, de ese chalet, vamos a decir, era muy importante la vegetación, ¿no? Sí. Paisajísticamente también era relevante lo que había en esa finca. Pues sí, porque bueno, parte de ello todavía lo tenemos. Y hemos de mencionar que bueno, una de las joyas son las secuoyas que el propio Espartero plantó. Unas secuoyas que bueno, no sabemos si eran semillas o las trajo desde Perú. En una de sus expediciones militares le gustaba este tipo de plantación y dijo, bueno, pues voy a tenerme un recuerdo de aquellos viajes que he tenido, lo voy a trasladar a la finca y lo sembró ahí. Bueno, de hecho, está ahí todavía la secuoya, junto con diferentes especies arbóreas, entre cipreses, pues bueno, y desde luego mucha vegetación, debe ser bueno, pues como un bosque artificial, había muchísimas especies de árboles, y bueno, pues fue un lugar, pues bueno, importante, fue un lugar muy renombrado para el siglo XIX. Y bueno, la importancia de esta finca, que luego a la muerte de Espartero, en el año 1879, como era su finca favorita, decidió regalarla a la ciudad de Logroño para su disfrute. Y bueno, la ciudad de Logroño, pues bueno, le siguió dando, digamos, ese uso de cultivo, dado que bueno, luego fue arrendada a la administración pública para transformarse en el semillero, que era el depósito de semillas, pues para ir plantando diferentes plantaciones allí donde haría falta. Y bueno, pues siguió teniendo ese uso. Incluso en los años 30 se instaló aquí una piscifactoría que trajo una remodelación un poco de la finca, y que es donde empezamos a orientar los edificios que están hoy en día. ¿Qué nos encontramos hoy en día después de esa...? A ver, pues nos encontramos, para ver la Fombera hoy en día tendríamos que ponernos en lo que es el aparcamiento donde está la gasolinera del centro comercial. Veremos una casa blanca. Esa casa blanca de dos pisos fue construida para tener en los dos lados, para ser de guarda de esa piscifactoría que documenta muy bien varios números de La Rioja Industrial. Bueno, pues hay dos estanques que se conservan todavía. Amplió lo que era la avenida, porque claro, la avenida de entrada eran unos árboles muy altos. ¿Pero también. de cuántos metros cuadrados? No sé si lo has llegado a decir. Pues no, ahora mismo no lo tengo delante, pero es extensa, porque tiene una forma bastante peculiar, porque llega desde bueno, casi hasta lo que es la desembocadura del Ebro, y luego pues llega hasta lo que es el puente del Paso de Zaragoza. Y en estos momentos se encuentra ese vivero de empresas, conocido como la Fombera. La Fombera, eso es, bueno, sí, tuvo otra remodelación posteriormente, porque bueno, sí que es cierto que bueno, fue propiedad de Icona, del Distrito Forestal, y bueno, ya en un momento, pues en el año 86, de nuevo esta finca es reformada. Y aquí, en el año 86, desaparece la casa principal, que había sido reutilizada como casa de los guardas forestales según la documentación. Y bueno, una casa que bueno, pues, porque claro, luego cuando estás leyendo la documentación muchas veces la figura de Espartero ya posteriormente ya no aparece, entonces simplemente como la finca de la Fombera o directamente el semillero. Pues con eso hemos conocido un poquito más de esa finca de recreo y de descanso de Espartero, bueno, donde se relajaba y donde llegó a decir a una propuesta como ser rey de España que no. Bruno Calleja, gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine. Vamos a hablar del Estatuto de La Rioja, cuando se acerca poco a poco ese día de La Rioja. Hasta ahora mismo.